Y vamos a empezar con Pablo Trapero y con Martina Guzmán, que son los representantes de una perla de otros festivales, una perla que se titula Carancho. Ellos son viejos conocidos del festival porque han presentado aquí antes la película Leonera hace un par de años. Ella fue jurado. Y bueno, pues una película de cine negro, una película trepidante. Y a mí me gustaría, Pablo, empezar hablando del título, Carancho. ¿Qué es esto de Carancho? Mira, Carancho es el nombre de un ave, un ave que come carroña, que a diferencia de un ave de rapiña no caza a su presa, sino que come lo que queda, los restos. Y es un ave muy característico del centro de Argentina, de La Pampa, Buenos Aires, y se lo suele ver a la vera de la ruta comiendo la carne de algún animal. A diferencia de un buitre, el carancho es un animal muy seductor y muy lindo y muy atractivo. Y entonces un poco por esto es que decidí llamar la película de esa manera, haciendo referencia al personaje de Sosa, que es este abogado un poco inescrupuloso, pero que en el proceso que lo encontramos en la película está, digamos, tratando de desandar el camino por el que venía y bueno, y además es un personaje muy seductor y tiene una historia de amor con Luján, que es el personaje que interpreta a Martina, y bueno, y así es la cosa. Bueno, pues este Carancho, aquí hay gente que ha visto la película, gente que no, aclaramos un poquito, contamos un poco el argumento. Este Carancho al que nos referimos y que interpreta Ricardo Darín es un abogado especialista en buscar víctimas de accidentes para intentar sacar dinero a las aseguradoras, ¿no? Este es un problema serio, ¿no? Creo que en Argentina se dan muchos casos de estos y que hay muchísima corrupción. Tus películas habitualmente tienen ciertas dosis de denuncia social, la tenía Leonera sobre la situación de las cárceles. Esta también te la planteaste como una denuncia, además de como un entretenimiento, ¿no? Que funciona también así. Sí, pedirle a una película que funcione como una denuncia es quizás exigirle demasiado, porque las películas para que puedan funcionar tienen que funcionar primero como película, digamos, y después puede venir lo demás. Pienso que es importante, y yo, digamos, a mí me gusta trabajar sobre eso en el proceso de escritura y en la investigación, con cosas que puedan trascender los 100 minutos que dura la película, las charlas que podemos tener acá en el espacio de un festival o los debates que uno suele tener en el café cuando termina de ver la película. Me gusta que, pasado el tiempo, pueda generarse otras cosas producto de ella, ¿no? Y lo que pasa con Carancho o con Leonera, como mencionabas, es que deja ver realidades o situaciones sobre las que está bueno reflexionar o que quizás no tienen mucho espacio. Y si bien, digamos, esta película claramente es producto de la ficción y ninguno de los personajes que vemos es un personaje que existe, sino que son todas cosas escritas para la película, da esta sensación como de urgencia y de algo mucho más presente. Estos personajes no son muy habituales y no son muy conocidos, pero efectivamente existen. Y lo que pasó con la película es que dio luz a este tema, ¿no? Y se permitió, no sé, conocer algo que capaz algunos intuían, pero que, nada, se permite que se vea un poco más. Pero bueno, siempre en el marco de la ficción también tiene como esa urgencia que capaz uno se cruza con estos personajes y ni siquiera los puedes identificar, ¿no? Martina, tu personaje, bueno, interpretas a una doctora en el servicio de urgencias de un hospital, te enamoras del protagonista. Supongo que además de las dificultades dramáticas, también hay cierta dificultad técnica, ¿no?, en el personaje, ¿no? Todo esto de manejarte bien en el hospital. ¿Hiciste algún tipo de prácticas para el personaje? Sí, cuando Pablo me vino a plantear el tema de esta médica de emergencias, que justamente, como vos decís, era una médica muy particular, ¿no? No era una médica clínica o una médica pediatra, sino que era una médica que tenía que poder meter las manos en la sangre, meterse dentro de un accidente de tránsito. Y sí, fui a un hospital público en González Catán, que queda ahí en La Matanza, también dentro de las locaciones donde se filmó la película, y me entrevisté con el director del hospital para plantearle que quería hacer unas prácticas médicas, digamos, estar ahí, y me aceptaron como una especie de practicante del jefe de guardia o del emergentólogo de guardia del hospital. Entonces estuve 6 meses haciendo guardias de 24 horas con ellos, o sea, desde las 8 de la mañana del jueves a las 8 de la mañana del viernes, vestida con ambo médico, porque adentro de un hospital no puedes estar vestido de civil si estás dentro del grupo médico. Y entonces iba así, como atrás de él,
Digamos, al principio obviamente me impresionaba mucho, ¿no? Pasé de estar a 10 metros mirando toda la situación, iban pasando las semanas y me acercaba un poquito más, un poquito más, un poquito más, y ya al tercer mes estaba ahí con ellos y era alcanzame tal cosa, alcanzame tal O sea, que otra. si tenemos aquí y algún problemilla, soluciona, algunos ¿no? los puedo Programa. solucionar, si puedo reanimar, puedo suturar, si alguien se corta, hacer una aplicación, Sí, porque la algunas sutura que le cositas. haces a Ricardo Darín en la ceja da la sensación de ser casi real, ¿no? Que da sensación de ser casi real, sí. real. Bueno, ahí estuve practicando bastante. Pero sí, era por un lado vencer lo que tenía que ver con las prácticas concretas del oficio de la médica, ¿no? Mi objetivo era, bueno, llegar al trabajo de mesa con Pablo y con Ricardo y poder dedicarme con ellos a la trama y a la historia de amor que tiene la película y poder sacarme de encima a la médica, ¿no? Eso ya tenerlo incorporado. Y la verdad que esos 6 meses de práctica fue para mí fundamental y cuando me senté con ellos ya sentía que la médica estaba y que, bueno, después tocaba todo el otro desafío, ¿no? que tiene la película en cuanto al vínculo de amor y a la trama que atraviesan los personajes. Y Pablo, creo que he leído por ahí que hay una ley Carancho que se va a poner en marcha en Argentina a raíz de la película. ¿Cómo es esto? Bueno, por ahora es un proyecto de ley que se anunció en el proceso de la película, no en el proceso, cuando la película estaba siendo proyectada, que se dio a conocer como ley anticarancho. Anticarancho, claro. Que vamos a ver qué es, pero digamos, en principio se supone que son una serie de medidas para proteger a las víctimas de estos atorrantes. Estos buitres, Sí, estos sin caranchos. escrúpulos. Así que nada, se anunció en el proceso, durante el estreno de la película. Y nada, la verdad que me alegra, en su momento con Leonera pasó algo parecido. Cuando se estrenó Leonera, finalmente se sancionó una ley que permitía a ciertas mamás y en determinadas situaciones pasar a prisión domiciliaria, que es algo que antes no se podía hacer. Y bueno, vamos a ver qué pasa con esto, a ver si efectivamente se llevan a la práctica. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos, por venir. Hemos estado hablando de la película, para ponerle algunas imágenes, vamos a ver algunos extractos y recibimos al siguiente equipo. Hoy yo no me muevo, hoy se mueven los equipos. Vamos a verlo. Se acaba de morir un tipo por tu culpa. Aunque vos no entendés? me lo creas, le estaba haciendo un favor a Vega. Él necesitaba la plata. Era algo simple. Tenía que salir bien, pero salió mal. No sé qué hacer. Yo te tengo que decir qué tenés que hacer. Estás grande, Sosa. No te quiero ver más. Bueno, pues ya seguimos aquí ahora con el segundo equipo de hoy. Como decía, son ellos los que ahora van a ir pasando por aquí por el sofá. Y nuestra segunda película de hoy se titula Pozlon, más o menos. Es una película búlgara de un primer director que nos acompaña, es Dragomir Šolek, y nos acompaña también Irena Kristokova, una de las intérpretes de esta película, que trata pues un tema, la verdad es que bastante curioso. Es una película que tiene como fondo el tema de la cultura punk. Mi primera pregunta, que nace de mi absoluto desconocimiento, ¿no?, es si la cultura punk tiene fuerza en Bulgaria o si está representando una cultura emergente. Hello, buenos días, everybody. The topic is not about punk culture at all. It's about relationship between father and kid, which is on his early teenager, and he is attracted by someone who is a street hero, who is a punk, and that's in general what is the movie about. And what was the question? Si la cultura punk tiene cierta fuerza en Bulgaria o no. No, it's not the hero, the character which is a punk. It's not. It doesn't exist in the script because the punk culture is something modern, and we wanted to
to show exactly the opposite, that it's something which is not modern and does not exist, but still this guy is somehow out of society, out of the mainstream, out of the cultures which are modern and stuff like that. Like, I wanted him to sound like a rebel. Se comentaba que fundamentalmente es una película sobre la incomunicación entre padres y hijos, adolescentes. Yo no sé si esta incomunicación es quizás más acusada ahora mismo en la Bulgaria actual, dado los enormes cambios, ¿no?, que ha sufrido el país en los últimos tiempos. Worst, I wouldn't say that the communication is getting worse, but it definitely is not getting better as well. Even we have so much communication technologies and stuff like that. So that means probably that the communication is not a question about technologies. Sí, porque de hecho la tecnología, hay algunos apuntes acerca de la tecnología y de las dificultades de encontrarse por culpa de la tecnología, ¿no?, entre las dos generaciones. Yes. I didn't manage to understand the translation. That there are some scenes where you can see that there is an communication between them because the computers. Yeah. Yeah. That's ¿Cómo fue el trabajo con los actores? Porque tengo entendido que ensayaron mucho antes de empezar la película. So we did 1 month rehearsing with the actors on a table as a theater play, and then we use a few weeks on set, and we collect the team with two. The team was divided into professional actors, as Tsetso here, and non-professional actors. The kids couldn't be professional, so the professional actors helped the non-professional to get into the material, and somehow the non-professional actors helped the professionals to be more natural. Me gustaría que ella comentara cómo fue el proceso, el trabajo en la película, en estos ensayos, después en el rodaje. Sí, yes. Okay. Well, the process was very easy, I think. It wasn't hard for us to act in the movie. We helped each other. So that's why I think the atmosphere was rather nice and easy. It wasn't tense. Okay. A la hora de trabajar en la puesta en escena, son escenas muy largas, que duran mucho. Yo no sé si fue una decisión para dar más libertad a los actores, porque son escenas, muchas de ellas, muy largas. No, it was a very, for me it was, it's not easy to make cinema, and it's always difficult, and that's why we shouldn't repeat it that it's difficult, but it's still how we create the mise-en-scène and how we create the shot. I repeat myself that we did a lot of rehearsals, and from the morning we started with the rehearsing with the camera, and till the lunch break we didn't turn on the motor, the camera. Always the motor was turned after the lunch. So before lunch we did only one shot per day. Only one shot. Even there were days without shooting at all. Even we had camera on set, everything, but we didn't shoot because we were not ready. So that's how we. Bueno, pues el resultado de toda esta experiencia se titula, como decíamos, Paulson, Shelter, algo así como refugio, sería la traducción. Y si os parece, antes de cambiar de equipo, pues vamos a ver algunas imágenes de esta película que ellos han tenido la amabilidad de traerla a San Sebastián y de charlar con nosotros en estos encuentros un poco caóticos, pero siempre interesantes. Muchísimas gracias y vemos las imágenes. Gracias.
Thank you very much. Скажете ми хронологически кога и как е изчезнал сина ви? Той е толкова отговорно дете. Колко да почина, бе, цигари? Какво? Какво? Някакво. Кога? Какви са тия? Майка ми и баща ми. Но нещо със сигурност му се случи. Какво правят тук? Бира? Аз съм треньор на отбора и Има и вод. не съм чувал нищо за злоупотреби и допинг. Тък, че ли си ви без да знаете? Имате ли отговорност като родители? Bueno, pues nuestra siguiente película ya nos acompañan, es la película Principios de Vida, sería más o menos la traducción, nos acompaña Constantin Popescu y también la actriz, una de las actrices protagonistas de la película. No vamos a tener esta vez mucho problema de traducción porque Constantin es un rumano de Sestao, ¿me has dicho que eras? Mis abuelos son de Sestao, sí. De ahí que hables tan estupendamente español y que podamos hacer la entrevista en No hay español, problema. ¿no? Lo intentamos, sí. Bueno, comentábamos antes la anterior película, nos decía el director que es una película fundamentalmente sobre la incomunicación entre padres e hijos. Yo creo que entronca bastante bien con esta película que también habla de la incomunicación, entre otras cosas, entre un padre y un hijo adolescente en una sociedad cambiante, ¿no? Sí, verdad. Lo que pasa es que mi película se refiere, es una radiografía la radiografía de un fallo. Todo lo que el personaje Belicano ha intentado hacer hasta los 40 ha sido un fallo. Ha fallado con su primera mujer, ha fallado en la relación con su hijo. Y bueno, lo intenta hacerlo todo de nuevo. Una nueva mujer, un nuevo hijo, una nueva casa. Y resulta que nada, que no ha logrado hacer nada. Es un fallo su segunda mujer, la relación con su nuevo hijo, porque es muy pequeño todavía, no existe y en los pocos momentos en los que puede estar con él, el niño llora. Entonces intenta hacer todo lo posible para definirse como personaje en frente del espectador mediante todos los otros personajes de la película. Y bueno, no resulta nada, él no entiende por qué. Entonces intenta, como último medio, tener una relación normal, por lo menos normal con su hijo, con el adolescente, tiene 15 años, y nada, no le sale. Y entonces toda la película nos preguntamos por qué. Sí. Y bueno, al final podemos darnos cuenta por qué es un fallo toda su vida. Es una película cotidiana que cuenta sobre todo la historia de este hombre que quiere irse de vacaciones, llevarse a su hijo adolescente. Está situado en un espacio de tiempo corto, pero es una película muy angustiosa porque pasa de esa cotidianidad a ese agobio y hasta una explosión final que evidentemente no vamos a contar, ¿no? Creo que hay un trabajo muy importante de medida de guión para que esa angustia vaya increciendo y que ese personaje con el que nos identifiquemos pues al final haga una cosa pues bastante tremenda, ¿no? Supongo que el guión fue difícil, ¿no? En este aspecto. Sí, bueno, a mí me gustó muchísimo el guión. Me pareció muy sencillo y como cualquier cosa que parece sencillísima, creo que ha sido muy difícil de escribir. Me gustó mucho que el espectador intenta, secuencia tras secuencia, comprender a dónde va a llegar la película, qué es lo que pasa con este individuo que se parece bastante y al mismo tiempo se parece poco a cada uno de nosotros. Pero podemos encontrar trazos de carácter en lo que hace, pero me resultó a mí muy difícil entender cómo va a acabar la historia y después de leer el final me costó mucho comprenderlo, sí. Y por eso me gustó, me pareció un trabajo sensacional para los actores. Son unas partituras estupendas. Muy difícil me pareció lo que tenía que hacer el adolescente, el chico, que bueno, no pudo estar aquí con nosotros porque está rodando, pero que hace un papel extraordinario.
Y nada, no sé, el resultado pues lo van a tener que decir los espectadores. Bueno, nos acompaña una de las mujeres de este protagonista. Me gustaría que nos comentara, pues, un poco por encima, aunque sea por encima, cómo fue el trabajo en la película. Y si fue fácil comprender no tanto a ella, porque ella es un personaje más reactivo, sino al personaje central de la película. Oh, I'm the second wife, so The second one, it's yes. easier for me. The younger one. Because I'm new in his life, so it's not so difficult to accept him. I didn't try so much to understand him and how he was doing his character. If I understood well the question, I'm not sure. Yes. Bueno, es el primer largometraje, tu primer largometraje. Tenías mucha experiencia en el mundo del cortometraje y creo que habías trabajado y colaborado también con Cristian Mungiu, al que pues vimos hace 2 o 3 festivales aquí. Nos gustaría que nos comentaras lo que habías hecho antes, cómo has llegado a este primer largometraje, cómo ha sido tu carrera hasta ahora. Sí, bueno, después de una serie de cortometrajes trabajé con Cristian Mungiu, es verdad, en una película que se llama Cuentos de la Edad de Oro, que, bueno, esencialmente es una serie de cortometrajes. Vi la película de Cristi que ganó el Palme d'Or, donde Vlad Ivanov es el protagonista, me gustó muchísimo, por eso lo elegí. Después de eso nos conocimos. Llegué a esta película que, bueno, es mi segunda película, mi segundo largometraje. El primero tiene un tema político en mi país, se refiere a los que lucharon en contra del comunismo en Rumanía en los años 50. Y llegué a esta historia porque, la verdad, un director rumano un amigo mío, no quiso hacer esta película, eligió hacer su debut con otra historia propia y entonces me preguntó a mí si me gustaría, me he dicho que sí y ya está. En unas palabras esto es todo, muy sencillo. Bueno, y tenemos también a Vlad Ivanov, el gran protagonista de esta película. Yo no sé si él, de alguna manera, cree que su personaje puede ser representativo de un tipo de personaje, entre comillas, triunfador que hay ahora mismo en su país. My character? Yes. I don't know if my character has success in my country, but I know that in my country has many men like that, because in our society we are really stressed and we arrive to do not understand what we do, what we can do with our lives. So I don't know. We try to make something, and when I start to read this script, I really loved and I really enjoyed to play this character because he's really complicated and was really difficult to shoot, but was a big pleasure. Bueno, me sorprende mucho este año que casi todas las películas de los nuevos directores son películas muy maduras y también es el caso de Principios de Vida, esta película rumana que han venido a presentar. Vamos a ver unas imágenes, pero antes me gustaría pues despedirles con un aplauso y sobre todo con un gran agradecimiento por venir a estos encuentros, que insisto, un poco raros hoy, pero siempre interesantes. Muchísimas gracias. Bună că am să fac. Ai nu fi măgar. Eu zic că Rusi gătește bine. Păi se vede, uite cât ai îngreșat. Mie nu-mi place mâncarea gătită. Zici? Am mai pus puțin adevărat, dar nu e de la mâncate, de la stres. Când eram de vârsta ta, mureau ca cicile. Nu mai iar începi. Dacă vrei să înveți să mă asculți pe mine, acum trebuie să profiți. După aia încep grijile, complicațiile, obligațiile.
Si aku mien, are película. Bueno, pues aquí seguimos con el cuarto equipo de los encuentros hoy, una película chilena que se titula Lucía, ópera prima de Niles Atala, que nos acompaña aquí, director, y tenemos también a su protagonista, a Gabriela Aguilera, y al productor de una cinta muy meritoria, porque es muy arriesgada. Producir una película de estas características es arriesgado y difícil. Una película que ha podido finalizarse gracias al programa En Construcción. Me gustaría que comentarais en principio, Niles, cómo fue el proceso de producción de esta película, porque me imagino que fue muy difícil por sus características, ¿no? Tan, entre comillas, poco comerciales. Sí, hicimos la película con poco dinero, con pocos recursos, pero la idea era hacer una película que en sus principios tenía que ver con el hecho de que teníamos pocos recursos también. Entonces, la base estética y el contenido de la película, yo creo, la estructura misma, nace de eso. Nace del hecho de que teníamos poco dinero y no queríamos un equipo grande, queríamos trabajar con pocas personas y mantener un ambiente muy íntimo, porque el lugar donde filmamos, uno de los lugares que fue una casa antigua en un barrio de Santiago, personas vivían ahí, en esa casa. Entonces, claramente no íbamos a llegar a echar la gente que vivía ahí. Al contrario, claro. Sí, al contrario, queríamos asegurar que la vida no se interrumpiera tanto, lo cual es imposible con cine. Yo siento que la cámara, aunque está alejada y al fondo de una habitación y filmando desde lejos con poco equipo, siempre está interrumpiendo porque hay una cámara en una habitación grabando algo. Igual nosotros tratamos de asegurar que lo que estábamos proponiendo a nivel de ficción se reflejara en pantalla en la vida cotidiana de las personas que vivían ahí. Lo que quiero decir con eso no es que estábamos filmando las personas que habitaban en esa casa, pero el ambiente del lugar, el ambiente de la casa, del lugar donde trabaja Lucía, que es una fábrica de textiles, que estaba con trabajadores de la fábrica que trabajaban en su vida diaria ahí. O sea, no interrumpimos su horario de trabajo tanto en ese sentido. Ellos venían a trabajar en la mañana y se fueron por la tarde, y nosotros estábamos grabando entre medio con Lucía vestida con la polera de la fábrica entre ellas. Así que... La película transcurre en Chile en 2006, entre los funerales de Pinochet y esa Navidad. Es una película que cuenta poco, pero que dice mucho. Creo que hay una gran intención de contar mucho con muy poco, ¿no? Una película sobre el dolor. Lucía, evidentemente, y su padre son víctimas, pero ha habido una intención de despojar el guión de mucha información, ¿no? Probablemente para que sea el espectador, para que sea quizás más sugestiva que narrativa la película. Sí, yo creo que a nivel de guión, yo siento que el guión fue importante, pero solamente como pauta o ¿cómo se diría? Como una forma de generar un espacio fértil para el rodaje. Entonces la idea era que los actores y también nosotros como equipo, que cuando pusimos la cámara y decidimos cuál era el plano para el día prácticamente, que filmamos pocos planos en el día, hubiera un espacio para que floreciera algo ahí mismo. Entonces el guión tratamos en general fue un trabajo de sacar elementos casi todo el tiempo. Gabriela, tu personaje es un personaje trágico, sabemos que sufres, solo hay un momento en el que lo expresas con lágrimas, en una escena preciosa en la que se te ve desde lejos. Yo creo que es un personaje que lo has tenido que crear muy desde dentro, ¿no? Sí, claro. Ahora cuando tú dices que es un personaje trágico, me imagino que es la tragedia de todos y cada uno, porque cada uno debe tener una pequeña tragedia que en el caso de Lucía no es grandilocuente, no es una tragedia extrovertida, como nos sucede, yo creo que a la mayoría de las personas. Y sí, es un trabajo, fue un trabajo muy íntimo y muy delicado, que con la forma de concebir la película permitió también
que llegáramos paulatinamente a ese momento, que es el momento donde al que te refieres, de esa expresión que tiene que ver con el final de la película y con el final del rodaje también. Es una cosa muy contenida que fue sucediendo a través el viaje que hicimos en la película. Y el trabajo con actores profesionales, no profesionales, en lugares que no se cerraron para el rodaje, ¿cómo fue? Me imagino que será una experiencia incluso divertida, ¿no? Sí, muy divertida. Yo no me daba cuenta que estábamos haciendo una película, realmente. Porque además que a Niles le interesaba mucho la idea de que la cámara no interrumpiera lo que estaba pasando en los lugares. Grabamos en exteriores, grabamos en la fábrica textil, grabamos en la casa, y la idea era que la cámara estuviera tanto tiempo que todos nos acostumbráramos a ella. Entonces no había una sensación de cortar, repetir, plano acá, plano allá, que es muy distinto de cómo había yo trabajado antes en cine. Y eso era muy, muy divertido. Yo me sentía muy Lucía. Sí. Te he llamado yo antes Niles, ¿no? O sea, es Niles, o sea, que soy como un poco paleto. Niles, creo que naciste tú en Estados Unidos, has vivido entre Estados Unidos y Chile. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu llegada hasta esta primera película, tu experiencia anterior, si piensas volver a trabajar en Chile, trabajar en Estados Unidos. Todo esto viene de mi confusión entre Niles y Niles. Sí, sí. No, yo creo que no voy a volver a Estados Unidos, pero no sé todavía. Nací ahí, pero mi padre era un inmigrante de Chile. Digamos, tengo más familia en Chile que en Estados Unidos, y siempre sentí bastante alejado de la identidad de ese país, de Estados Unidos. Siempre tenía mucha curiosidad de saber de dónde venía mi padre, de dónde venía mi familia, porque las costumbres que teníamos en la casa, lo que hacíamos siempre era muy diferente del entorno mío. Pero en pocas palabras, he vivido como 7 años en Chile y tengo doble nacionalidad, y me quedo ahí, yo creo. Y me gusta me gusta la gente que conozco ahí, me gusta hacer películas ahí. Y no me interesa mucho el ambiente de cine en Estados Unidos. No lo conozco muy bien, pero lo que conocía ya no me inspiró particularmente. Comentábamos que tenemos también al productor. Nos gustaría que nos comentara un poco los avatares de esta producción, que no sé si fue interrumpida, después se retomó en construcción. ¿Cómo fue? Hay un proceso muy orgánico en el trabajo. Hoy en la conversación con el público, un chico muy joven nos llamó la atención, lo comentamos, un chico muy joven nos preguntó cómo se convence un productor de que esta película es necesaria. Además de la risa de eso, tiene que ver una buena pregunta, no se me había pero también ocurrido. tiene que ver con una actitud frente a la vida, ¿no? Una cosa que a mí me maravilla del trabajo de Niles es que la película es necesaria en sí mismo y no hay que convencer a nadie. Es el trabajo de un equipo. Bien, si prometen no contarle a nadie, voy a revelar un secreto, y es que yo no soy realmente un productor de cine, yo soy un director de teatro que trabajaba colaborando con Niles, que había trabajado dirigiendo a Gabriela, y en ese trabajo artesanal del teatro en Chile estamos muy acostumbrados a sacar adelante proyectos, y cuando Niles planteó hacer una película, entonces era tan orgánico como casi todo lo demás que ocurría en ese rodaje, hacerse cargo de la producción de la película. Y realmente, de las cosas que han descrito ahora, por ejemplo, en la película hay escenas con líneas escritas por Niles y dichas tal como estaban en el guión, y hay secuencias que ocurrieron ahí, hay mujeres que se cruzan por el primer plano al principio de la película, la mujer del pelo rojo, di que no estoy. Lo increíble del resultado es que no logras notar la diferencia. El trabajo de Gabriela como una actriz de teatro, de cine, de televisión, no se separa de sus compañeras de trabajo en la fábrica, están todas juntas, abocadas a algo, y ese nivel de lo orgánico es muy interesante. Y luego, otra característica es que hay un rodaje de 3 semanas, pero además hay un trabajo fotográfico, hay todo un tipo de material que hizo Niles a partir de la misma falta de recursos, buscando la forma de expresar lo que él necesitaba, fotografiando cuadro por cuadro, escenas completas con una cámara de foto fija,
y luego montándolo. Y es un trabajo de ellos dos íntimo, una cosa de pareja, ¿no? Donde da un poco de nervio meterse, pero un trabajo que hicieron durante meses, yendo a la casa, construyendo la secuencia, y luego todo eso está puesto al servicio de este proyecto, y la magia es volver a ver la película y ver que es una película, no un montón de pegoteos de cosas, es una película. Una película que se titula Lucía, es nuestra última charla en los encuentros de hoy. Muchísimas gracias a todos. Hoy no ha habido piano, no ha habido Club Victoria Eugenia, pero creo que sí hay cóctel posterior, ¿eh? O sea que todos los que estéis aquí podéis disfrutarlo. Y vamos a despedirnos hoy pues viendo algunas imágenes de esta película de la que hemos hablado tan a gusto, Lucía. Y hasta mañana. Mañana volveremos con los encuentros, lo que no sé es dónde, espero que en el Club Victoria Eugenia, o si no, ya encontraremos un sitio, porque lo fundamental para nosotros es hablar de cine. Adiós, hasta mañana. Gracias. Bien. Pues ya lo hemos hecho, nos está a gusto, ¿no? Eso me ha gustado.